sea, hace 2 días, meditábamos de una forma muy corta y acerca de la oración que se le conoce como el Padre Nuestro, pero en realidad es el ejemplo que el Señor nos está dando de cómo debemos orar. Y yo les decía a los hermanos que muchas veces doblamos las rodillas y nos quedamos en blanco, no sabemos ni qué decir. Pues ahí está una oración que el Señor nos deja el ejemplo, cómo orar, y cada una de esas cosas que están mencionadas ahí en ese ejemplo, en esa forma que el Señor nos da, la podemos extender, podemos expandir esa oración que puede llegar a ser un tema de meditación cada cosa. Solo con decir Padre Nuestro, solo con eso lo podemos extender de una manera grande, ¿no? Meditando en ello. Si estamos diciendo Padre Nuestro, estamos reconociendo que somos sus hijos y podemos empezar a meditar, ¿por qué soy su hijo? ¿Qué es lo que me ha hecho su hijo? Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, eso vino a mi corazón porque pensando en el tiempo que estamos viviendo, y yo pensaba, bueno, ¿y qué es lo importante de orar, verdad? Que en realidad al orar, ¿qué es lo más importante que debemos decir? Pues ahí está, el Señor dice, cuando ustedes oren, oren así. Entonces podemos estudiar eso, meditar eso para aprender a orar. Lo que quiero decirles es pues que dependiendo con qué profundidad y con qué entendimiento decimos cada cosa de esa oración, eso nos va a ayudar a algo que quiero compartir hoy, que es algo muy corto, pero que también es una pregunta. Así como la pregunta del viernes era, ¿cómo debo orar? Hoy la pregunta que tengo es, ¿cómo debemos vivir? En realidad, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Amén. ¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir día tras día tras día, de lunes a domingo? ¿Cómo debe ser? Bueno, si lo pensamos de un punto de vista, cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Porque las circunstancias de cada uno de nosotros también es diferente, no es la misma. No todos aquí salen todos los días a trabajar. Amén. No todos aquí tienen la misma clase de trabajo. Entonces, obviamente, la manera de vivir de esas dos personas va a ser diferente. Amén. No todos aquí son casados. La vida de un soltero no puede ser la misma de un casado, ¿verdad? Es diferente. Nuestra manera de vivir, ¿qué hacemos cada día? Pero la pregunta tiene que ser un poco más específica. Como cristianos, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Como cristianos, ya sabemos que puede ser diferente la manera de vivir, porque unos tienen que salir a trabajar, otros tienen que quedarse en su casa estudiando, trabajando, los niños tienen otra manera, otras cosas que hacer. Entonces, la manera de vivir, hablando de lo que se hace cada día, obviamente va a ser diferente, ¿verdad? Pero para responder la pregunta de como cristianos, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir? Creo que también ahí algunos pueden ver que no todos podemos vivir de la misma manera, aún como cristianos, ¿verdad? No todos podemos vivir igual. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, si usted quiere ir ahí, ¿verdad? No vamos a leer gran cosa ahí, pero dice la Biblia que en aquellos días, es el capítulo 6, dice, creció la cantidad de discípulos, ¿verdad? La iglesia se expandió mucho, solo el primer día, recuerdan, se convirtieron miles. Entonces la iglesia era grande, era de miles. Entonces dice que en esos días, como creció el número de los discípulos, entonces surgió un problemita, y era que ya no se estaba atendiendo de la misma manera. Dice ahí que los griegos empezaron a ver que
¿por qué es que están dándole tal vez atención a estas viudas hebreas y las viudas nuestras que somos griegos como que nos están despreciando, como que están haciendo una diferencia? Empezó a haber problemas. Entonces dice ahí la Biblia que estaban siendo desatendidas, dice el verso 1 del capítulo 6, en la distribución diaria. O sea, por lo que vemos allí en la iglesia del principio, que eran miles, había un programa de distribución diaria para los necesitados, ¿verdad? Tal vez ropa, tal vez comida y tal vez hasta dinero, ¿verdad? Entonces, como eran tantos, surgió el problema de en eso que se hacía todos los días, distribución diaria a los necesitados, ¿verdad? Y en esa distribución diaria, por lo que se ve aquí en este pasaje, los apóstoles estaban muy involucrados en eso. La iglesia empezó con menos, ellos estaban involucrados, pero conforme fue creciendo, la carga se fue haciendo pesada, ¿verdad? Aún para los apóstoles. Entonces dice la Biblia que los apóstoles dijeron, se reunieron y dijeron, mira, esto está saliéndose ya de control porque no podemos estar atendiendo esa distribución diaria, ¿verdad? ¿Quién va a traer esto? ¿Quién va a repartir esto? ¿Quién va a ir a traer las mesas allá atrás, ¿verdad? Para ponerlas aquí, etcétera. Entonces dijeron los apóstoles, no, tenemos que buscar otros hombres, que vamos a pedirle a la iglesia que busque entre los discípulos hombres, varones. Llama la atención eso, ¿verdad? Que fueron varones a los que dice ahí la Biblia que llamaron. No quiere decir que no habían mujeres, pero no voy a meterme en eso, pero por alguna razón, ¿no? Por alguna razón no pusieron mujeres a cargo de eso. Entonces, tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, dice ahí la Biblia, y llenos de sabiduría también, a quienes les vamos a encargar este trabajo de distribuir los alimentos, tal vez ropa, como le dije, tal vez hasta dinero, ¿verdad? Amén. Entonces, ya solo ahí hay dos grupos, ¿no? No podemos esperar que la vida diaria de los apóstoles fuera lo mismo que la vida diaria de estos 7 hombres que escogieron, ¿verdad? Ahora ellos iban a estar encargados de la distribución diaria. Y los apóstoles dijeron, y ahora nosotros vamos a poder dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo por lo menos ahí ya veo por lo menos 4 grupos de personas. Los apóstoles, orando, meditando la palabra, ocupándose en eso. Luego están estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio, que iban a encargarse de la distribución diaria, que no iba a haber injusticia, no iba a haber favoritismo, no iba a haber esas cosas. Es que me cae mal, ¿verdad? Es que me vio feo. Vemos por qué pusieron varones, ¿verdad? Entonces iban a ser hombres que iban a hacerlo de una manera justa delante de Dios, ¿verdad? Entonces la manera de vivir diaria de ellos era diferente. No se podía esperar que ellos pasaran orando las mismas horas que oraban los apóstoles, ¿o no? Aparte, otro grupo, los hermanos que ayudaban proveyendo las cosas que se distribuían. Yo creo que había muchos hermanos, como dice ahí mismo en la Biblia, hay quienes llegaban y vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles para que hubiera dinero, hubiera fondos para poder ayudar a los necesitados. Entonces había gente que ayudaba llevando comida, llevando tal vez posesiones o dinero, etcétera. Ese era otro grupo de personas. Y por último podemos llegar hasta los más pobres, ¿verdad? Los más necesitados, las viudas. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que entonces todos ellos vivían de una manera diferente. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Creo que es porque es posible que alguien aquí se ha sentido acusado, ha sentido culpabilidad
porque tiene la idea de que para él poder agradar a Dios, un día tiene que estar, para poder ser un verdadero cristiano, tiene que estar dedicado a la palabra de Dios y a la oración como los apóstoles. Entonces vive frustrado, porque en su trabajo le dan horas extras y tiene muchos hijos y tiene que mantener una familia y tiene deudas, etcétera. Entonces vive frustrado este hermanito, porque él tiene la idea de que la meta es llegar a ser como los apóstoles, vivir orando, ocupado en la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Pero no puede. Entonces, eso es lo que me venía a mi mente. Por eso la pregunta: ¿cómo debemos vivir? Para que no haya hermanos que se sienten, todo el tiempo se sienten frustrados, porque no pueden vivir a ese nivel que ellos creen que es donde deberían de estar. Pero hermanos, a cada quien el Señor nos ha puesto donde nos tiene, y con las responsabilidades que tenemos, y de acuerdo a ello debemos vivir. Y el Señor no nos va a exigir más de aquello que Él ha decidido para cada uno de nosotros. Amén. Ok, hermanos, tal vez alguien siente alivio, ¿no? Bueno, no quiere decir que también vas a decir: bueno, entonces ya ni voy a orar, ¿verdad? Porque yo estoy muy ocupado. No estoy hablando, no estoy diciendo eso tampoco, ¿verdad? Porque sí, en la manera de vivir, obviamente, por eso le acabo de decir que cómo debemos orar nos va a ayudar a entender y a poder vivir como deberíamos de vivir, ¿verdad? Si ponemos en práctica lo que está dicho en esa hora, en eso de cómo debemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Es orar eso, entender, querer de veras de nuestro corazón que el nombre de nuestro Dios sea santificado. Eso tiene mucho que ver en nuestra manera de vivir. Venga tu reino, tiene que ver. Si tú eres una persona que diariamente en tus oraciones: Señor, que venga tu reino, Señor, ¿cuándo va a ser ese día, Señor? Eso quiere decir que eso va a cambiar tu manera de vivir, porque no vas a vivir pensando en lo terrenal, sino estás pensando en su venida. Amén. Bueno, la Biblia, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos enseña que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, que así es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es lo que estoy diciéndole ahorita. No todos podemos vivir de la misma manera, aún como cristianos. Por eso que acabo de decirle que está en Romanos 12, porque somos el cuerpo de Cristo, y así como el cuerpo físico tiene muchos miembros, el cuerpo de Cristo también está formado de muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Las rodillas tienen una función muy estresante en la vida, ¿verdad? Porque muchos al final de la vida, esas rodillas sí han trabajado, pero bastante, ¿verdad? Durante toda la vida. Y tal vez ya tienes 50 años tus rodillas han estado dándole y dándole y dándole, ¿verdad? Y más si eres de las personas que sale a trotar todos los días a la calle, ¿verdad? Siempre que miro a alguien trotando en la calle, digo: él cree que con salir a correr va a estar más saludable. Lo dudo mucho en cuanto a sus rodillas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, creo que eso ya se sabe, no a todos les cae bien salir a correr. Okay. Algunos sí, otros no. Pero entonces, igual es el cuerpo de Cristo en Romanos. Si vamos a Romanos capítulo 12, leámoslo, verso 5 al verso 8. Ahí en Romanos 12, verso 5 al verso 8 dice: así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad, ¿verdad? El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría, ¿verdad? O sea, es un ejemplo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No todos podemos vivir de la misma manera. Entonces, si vemos que alguien, otro cristiano, reparte, ¿verdad? O tal vez otra iglesia tiene hasta un centro de distribución y reparte. No por eso nosotros, entonces nosotros somos una iglesia de tercera categoría, ¿verdad? Y Dios no está contento con nosotros porque no estamos haciendo como ellos, que reparten. Es lo que estoy tratando de decirles, ¿verdad? No, sino que donde Dios nos plante, ahí demos fruto y ahí hagamos aquello para lo cual Dios nos puso, porque no todos tenemos la misma función, no todos van a tener la misma, como aquí dice, el que reparte que lo haga con liberalidad, pero hay otro que es llamado a hacer misericordia, dice aquí. Bueno, en el 1 de Corintios, también el capítulo 12, es una coincidencia, ¿verdad? Porque los números pues no están, fueron puestos por hombres para ayudarnos, pero por pura coincidencia el capítulo 12 de 1 de Corintios, también carta del apóstol Pablo, también allí nos está diciendo que Dios reparte por su espíritu como Él quiere diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Es lo que dice en el capítulo 12 de 1 de Corintios, ¿verdad? Eso está en el verso número 4, 5 y 6, ¿verdad? Porque dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. O sea, no estoy aquí para decirles que si tú no eres ministro, si tú no tienes una función que tal vez es que todo el mundo la ve, ¿verdad? Sino estás escondido. Tal vez eres un miembro del cuerpo que está escondido, pero no por eso no eres importante en el cuerpo, ¿verdad? Como cuántos los órganos internos de nuestro cuerpo están escondidos y nadie se da cuenta, pero tu corazón está ahí palpitando desde que estabas en el vientre de tu mamá, ¿verdad? Ahí ese corazón no ha dejado de palpitar y ni lo vemos. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí en el verso 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que no importa cuál sea nuestra función, es para provecho de todo el cuerpo. Pero no debemos, por eso vamos a leerlo aquí, que sentirnos mal, que mi función, yo soy el menos, soy si yo no estoy, ni siquiera se van a dar cuenta, ¿verdad? Tal vez soy como la apéndice, que si la quitan, solo la quitaron y ahí no pasó nada. Pero eso creían antes, ¿verdad? Pero el apéndice, aún ese pedacito que quitan, tiene función en el cuerpo, ¿verdad? No es lo mismo un cuerpo que ya no tiene apéndice, no es lo mismo un cuerpo que ya no tiene vesícula, se ha quedado sin algo que le servía al cuerpo, ¿verdad? Entonces, hermano, en el cuerpo de Cristo todos somos importantes, porque es para provecho como Dios nos ha puesto. Leamos ahí en 1 Corintios 12, verso 15. ¿Estamos listos? Vamos a leer bastantes versos aquí. Pongamos atención, hermanos, a lo que estamos leyendo. Verso 15 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Una pausa aquí, por si alguien se ha sentido como que no vale nada, ¿verdad? O como dije hace un rato, se ha sentido frustrado porque él no predica, o porque no tiene un ideal, ¿verdad?, de cómo él debería de ser, pero no es así. No todos son llamados a ministerios, no a todos se les reparten los mismos dones. Otros lo que les da el Señor son operaciones, es lo que dice ahí, ¿verdad? No solo dones. Entonces, es importante lo que estamos leyendo aquí, porque dice que hay miembros del cuerpo que parecen más débiles. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, sí, el ojo, verso 21, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice. ¿Ok? No nos sintamos entonces menos. Verso 23, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Mire, aquí vamos a ver. Primeramente puso apóstoles, luego puso profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, después los que administran, después los que tienen don de lenguas. Verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? No todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos tenemos don de sanidad, no todos hacemos milagros. Entonces, no debemos sentirnos mal en que alguien hace milagros y yo no sirvo para nada. Ok, hermanos, porque todos tenemos una función diferente en el cuerpo del Señor, pero todos somos un mismo cuerpo, y eso sí es muy importante estar claro en eso, ¿verdad? Porque si mi dedo dijera, no, ya me caigo mal este cuerpo, y él solito quiere salirse del cuerpo, lo que va a hacer fuera del cuerpo es morir, ¿verdad? Porque la vida del cuerpo circula en todos los miembros. Amén. Ahora, sigamos leyendo, capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo, esto ya lo sabemos todos, pero lo vamos a leer. Si yo hablase, bueno, terminemos donde íbamos, porque dice verso número 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Bueno, aquí hay algo importante, el 31 es procurad. Tampoco quiere decir que tú dices, bueno, entonces el Señor me tiene aquí, yo soy
un miembro del cuerpo que lo único que hace es sentarse en una silla y ya, ¿verdad? Ahí todos los domingos. Así como sin hacer nada, ¿verdad? Como que eres un mezquino ahí en el cuerpo que no hace nada, ¿verdad? Un mezquino, o un grano. No, tiene que tener una función. Entonces procuremos, dice ahí, los mejores dones, ¿verdad? Procuremos los mejores dones, procuremos ser útiles para el cuerpo. Procuremos, busquemos al Señor. Por eso la oración, volvamos otra vez a la oración del Padre Nuestro, que dice allí: Señor, que así como en los cielos se hace tu voluntad, así también se haga aquí en esta tierra, Señor, ¿verdad? Yo como miembro del cuerpo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Es nuestra oración, debería ser nuestra oración entonces diaria. Señor, así como en los cielos se hace tu voluntad, que aquí se haga, no lo que yo quiero, Señor. Dame lo que tú quieres darme para yo ser una bendición en el cuerpo. Entonces dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice el apóstol Pablo, al final del capítulo 12, y pasa al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pongamos atención ahorita aquí, hermanos. Quiero pedirles que pongan atención a esto, porque cuando hemos leído el capítulo 13 de 1 de Corintios, en lo que nos hemos enfocado siempre es en que lo más importante ahí es el amor, ¿verdad? Sí, todos los que ya tenemos años de ser cristianos sabemos que el capítulo 13 lo que está hablando es que lo más importante es el amor. Y si yo hago esto, hago aquello, sin amor no sirve para nada. Ese es en sí el resumen de ese capítulo. Pero a la luz de lo que acabamos de leer, donde no todos tenemos la misma función, no todos somos llamados a hacer la misma parte del cuerpo, somos miembros diferentes pero del mismo cuerpo. Pensando en eso, leamos este capítulo 13 en esos miembros del cuerpo, ¿verdad? Queriendo hacer algo. Entonces el primero que aparece ahí es un miembro del cuerpo que dice: yo tengo lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Entonces, vemos a alguien que está en la iglesia, ¿verdad? Y yo hablo lenguas angelicales, ¿verdad? En cambio, los demás hermanos, pobrecitos ellos, lo único que hacen ellos es ir a traer mesas allá atrás cuando tenemos una actividad, poner los instrumentos los domingos, pero yo hablo lenguas angelicales, ¿verdad? Y no tengo amor, dice: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. Imagínense un cristiano que tiene tal fe que hace que los montes se muevan de su lugar, ¿verdad? O un cristiano que entiende todos los misterios y profecía, ¿verdad? Tiene profecía. Sería como para que todos nosotros al verlo dijeran: ¿y entonces yo qué, verdad? Todos los días tengo que levantarme, agarrar mi carro, ir al trabajo, aguantar a ese jefe que me trae cortito, y regreso a la casa bien cansado, y cuando regreso a la casa mi esposa también ya está cansada de estar cuidando a los niños todo el día, y entonces bueno, así es todos los días mi vida. Y este otro hace milagros, etcétera. Bueno, pero sigue diciendo ahí: si no tengo amor, nada me sirve, dice el verso 3: y mire esto, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Amén. ¿Alguien no ha pensado en eso, hermanos? Viviendo aquí, ¿verdad? No has pensado que en algún momento, bueno, pero ¿qué estoy haciendo yo? No estoy sirviendo al Señor. Tal vez si vendo todo lo que tengo y lo doy a los pobres, me voy a sentir que sí estoy haciendo algo bueno. Me voy a sentir que sí estoy viviendo la vida cristiana.
¿Entienden? Que uno puede ser, llenarse de pensamientos como esos para uno caminar arrastrando los pies, ¿verdad? Y eso te impide vivir tu vida cristiana al 100%. ¿Entendemos? Al 100%. No todos igual, pero a su nivel, cada quien al 100%. Amén. Es lo que el Señor quiere. Entonces sigue diciendo, verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se van a acabar y van a cesar las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. O sea, no todos vivimos, no a todos el Señor nos va a pedir, exigir lo mismo. Si eres un niño, Dios no le exige a un niño lo mismo que se lo exige a un adulto, ¿verdad? Espiritualmente hablando, estoy diciéndolo, ¿verdad? Verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, hermanos, a la luz de todo eso, ahora como que se nos complicó la cosa, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a responder? Como cristiano, ¿cómo debo vivir? ¿Qué es lo que Dios espera de mí diariamente? ¿Cómo debo yo vivir? Mi manera de vivir, de lunes a domingo, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo debo yo vivir? ¿Será que tengo que ayunar todos los días, todas las semanas? ¿Será que tengo que... ¿Qué es lo que el Señor espera? ¿Cómo debo vivir? El apóstol Pablo nos da, yo creo, la respuesta perfecta, que se puede aplicar a todos en general. La respuesta perfecta de cómo debo vivir para los apóstoles, para los diáconos, para los ancianos en la iglesia, para los líderes, para los que ayudan, hasta para los más niños en Cristo Jesús, para todos la misma receta, creo que el apóstol Pablo nos da para responder la pregunta, ¿cómo debo vivir? Máxime ahorita que el tiempo se está terminando, la venida del Señor está a la puerta. Porque es seguro que si no tenemos eso y si supiéramos que el Señor viene mañana o que el Señor viene la próxima semana, es seguro. Hermanos, si estuviéramos 100% seguros que el Señor viene la próxima semana, ¿irías a trabajar? ¿Qué? ¿Irías al estadio? ¿Te ocuparías en tonterías de esta tierra? ¿Verdad que no? ¿Cambiaría nuestra manera de vivir o no? Si supiéramos que el Señor viene la otra semana. Pero alguien que entiende lo que Pablo va a decir aquí, de cuál es la respuesta, cómo debemos vivir. Aunque supiéramos que el Señor viene la próxima semana, nuestra manera de vivir debería seguir siendo la misma. No cambiaría, ¿verdad? Como dijo, recuerdo que leí que Martín Lutero dijo, ¿verdad? Si el Señor viene mañana, hoy yo siembro un árbol, dijo. ¿Verdad? Si el Señor viene mañana,
yo hoy sembraría un árbol. Eso tiene muchas formas de ver lo que él estaba tratando de decir, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirles es eso. No porque el Señor viene mañana, ay, ahora sí voy a cambiar mi manera de vivir. El apóstol Pablo entonces nos da la receta a todos, grandes y pequeños, miembros útiles del cuerpo, los más y los menos, los más chiquitos, los más grandes, pero todos somos miembros del cuerpo, para todos la misma receta. No importa cuál sea nuestro rol en la familia, no importa cuál sea nuestro rol en la iglesia, no importa cuál sea nuestro rol en la sociedad. La misma respuesta. Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice el apóstol Pablo allí: porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Esa es la respuesta. ¿Cómo debemos vivir? Para mí el vivir es Cristo. Que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Muchas veces el Señor por eso pone pruebas en nuestras vidas, para que a través de las pruebas uno se da cuenta que muchas cosas por las cuales la gente vive no valen la pena. Yo recuerdo el día que mi mamá murió. Tenemos un primo que es médico y él estaba ahí. Entonces cuando mi mamá murió, él dio el diagnóstico, ya había muerto. Entonces un médico tiene que firmar una forma declarando que esa persona ha muerto. Y esa forma no la tenía en la mano. Entonces, tengo una en la casa, dijo. Entonces vamos a traerla, le dije, y lo llevé en el carro, y ahí a la vecindad de la casa, ahí en esa ciudad hay muchas discotecas. La ciudad esa está llena de vida nocturna y es una ciudad perdida en realidad, mucha perdición, inmoralidad. Y cabal era de noche y estaba llena las discotecas, la gente en la calle. Usted sabe cómo es eso, ese ambiente. Pero hermanos, y yo venía a haber enfrentado, porque yo estaba ahí a la par de mi mamá cuando ella levantó sus manos y se fue con el Señor, ¿verdad? Siendo testigo del día de la muerte, esa experiencia. Nunca había visto yo la ciudad y esa calle y esas discotecas, nunca las había visto yo tan lejos, tan vacías, no vale nada. Como una mujer que su vida era su casa, ¿verdad? Adornar los adornos y decorar su casa, era una cosa que se esmeraba de mucho. Y un día se enfermó su niño, fueron al hospital con el esposo, muy grave, etcétera. Estuvieron ahí un tiempo y cuando salieron del hospital y ella regresó a su casa, cuando entró, el Señor hizo una obra en ella, porque cuando entró se dio cuenta dónde ella tenía su corazón. Y después de haber experimentado la angustia de tener a un hijo grave, casi por morir, ¿verdad? Uno empieza a ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice cómo debemos vivir, y él dice: vivir para mí es Cristo Jesús. Ya no, es en esta misma carta a los Filipenses donde él dice que tengamos todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?
donde Él se despojó y se hizo carne, se hizo hombre, y estando en forma de hombre, dice, se abrazó la cruz, ¿verdad? Entonces, hermanos, el mismo apóstol Pablo dice, hermanos, dice en otra carta, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, esa es la manera de vivir, hermanos. Es la manera de vivir. Que Cristo en mí se manifieste. Que mi vivir sea Cristo. Muchos cristianos creen que la vida cristiana debe ser una vida de sacrificios. De veras hay así. Y tal vez esa mentalidad muchas veces viene también en el catolicismo, ¿verdad? Recuerdan ustedes, en el catolicismo se enfatiza mucho las penitencias, ¿verdad? Entre lo que es el sector de los religiosos, monjes, monjas, practican mucho esto, ¿verdad? Sacrificios, penitencias, para querer agradar a Dios, para no sentirse culpables, para sentirse aprobados delante de Dios. Pero por eso Corintios 13 nos muestra que sí existe entonces la posibilidad de hablar lenguas angélicas, tener dones, profecías, hacer milagros, saber todos los misterios. Sí existe esa posibilidad de que alguien quiera sacrificarse y venda todas sus posesiones para repartir a los pobres, queriendo ganar la aprobación de Dios, o que tal vez queriendo ganarse el cielo, ¿verdad? O la aprobación de los hermanos, o simplemente queriendo él sentirse que está haciendo algo. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice, no es eso. Es Cristo lo que tú tienes que vivir. Amén, porque obviamente si regresamos a Corintios 13, donde dice lo más importante es entonces el amor, porque todas esas cosas sin amor no funcionan. Cristo es el amor. Sin Cristo jamás vamos a poder tener amor, el amor verdadero, ¿verdad? Amén. Así que entonces la clave es, hermanos, que nuestro vivir sea Cristo. En otras palabras, que Cristo sea el que vive en mí. Porque el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Recuerdan eso? Efesios capítulo 2 verso 20. Eso es vivir en Cristo. Porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo ahí, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, hermanos, la respuesta a cómo debo yo vivir, cómo debe ser mi vida diaria. No tratemos de pensar en, bueno, fulano está haciendo esto, entonces yo también voy a hacer eso. Mengano dice que él ayuna una vez al mes, yo voy a ayunar 2 veces. No pensemos de una manera tratando de copiar o de pensar una manera en cómo yo con mis esfuerzos puedo agradar a Dios. No, la clave es, hermanos, que Cristo viva en mí y que lo que yo soy muera. Amén. En Juan capítulo 12, con esto vamos a terminar. En Juan capítulo 12 dice el verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Necesitamos en esta hora entender que así como esos griegos, lo que ellos querían era ver a Jesús.
En otras palabras, no estaban pensando en queremos ver milagros, queremos ver grandezas. Lo que queremos ver es a Jesús. Y así como esos griegos, hoy, hermanos, hay mucha gente que quiere ver a Jesús. Gente que ya no busca lo que el mundo da, porque ya lo han probado. Ya no quieren más del mundo, ya se cansaron, ya. ¿No cree usted que hay gente así? Ya probaron todo. Probaron la inmoralidad, probaron las drogas, y sus vidas siguen estando vacías. Lo único que ellos quieren es un día ver a Jesús, ¿verdad? No es que ellos anden buscando predicadores más elocuentes, ¿verdad? O una iglesia muy, muy hermosa. Si nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, alguna vez vamos a lograr hacer alguna diferencia en esta vida, solo será como resultado de escoger al Señor y amarlo más que la vida misma, hermanos. Que nuestro vivir sea Él y no que mi vida es trabajo, mi vida es mi casa, mi vida es mis entretenimientos, mi vida es mi comodidad. No, Cristo. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Será cuando los perdidos podrán ver a Jesús en nosotros. Yo creo que así es como debemos vivir. Amén, hermanos. No importa si tú no eres apóstol, si tú no eres un ministro, si tú no tienes profecía, pero que cuando otros te vean a Cristo. Esa es como debemos vivir. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso les decía, si supieras que el Señor viene mañana, si supieras que el Señor viene dentro de un mes, si tú todos los días pueden ver a Cristo en ti, no tienes que hacer ningún cambio. Sigue brillando, sigue manifestando la vida de Cristo en ti. Y ya sabemos que para eso la muerte del yo es importante, ¿verdad? Morir en la cruz, que ahí muera lo que somos, nuestro orgullo, lo que tanto nos se interpone para que otros puedan ver a Jesús. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos en esta tarde. Amén.